pregunta, dice, el elemento con Z26 se localiza en... Primero, nuevamente tenemos que analizar, de acuerdo a la configuración electrónica, dónde se ubica este elemento, porque de acuerdo a las alternativas que me están presentando, tengo que ver en qué grupo se localiza dentro de la tabla periódica. Entonces, recordemos que esa característica lo da la configuración electrónica. Y aquí está la configuración electrónica del elemento con Z26. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros tenemos que fijarnos en la configuración más externa y vemos que aquí la configuración más externa es 4S2, que es el nivel más externo. Pero cuidado, no podemos dejar fuera al 3D, porque el D, la cantidad de electrones que tiene su orbital son 10 y aquí terminó en 6. Por lo tanto, tenemos que considerar la cantidad de electrones que tiene el orbital D también, porque está incompleto. Por lo tanto, la cantidad de electrones de valencia que tiene este elemento es desde el 4S2 y considerando al 3D6, porque el D está incompleto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos que contar y ver que este elemento primero termina su configuración en S y D. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo B, que son los de transición externa o propiamente tal. Segundo, que la cantidad de electrones de valencia que tiene este elemento, considerando al S y al D, porque está incompleto, son 8 electrones. Y aquí vamos a tener que recordar una característica que tienen los grupos B. De acuerdo a la cantidad de electrones que tienen los gases nobles, que son 8, nosotros no podemos acceder a esa cantidad, ya que los gases nobles son los más estables dentro de la naturaleza, ya que tienen sus orbitales S y P completos. Por lo tanto, aquí en el grupo B hicimos una pequeña clasificación y voy a recordar la clasificación donde los electrones de valencia que tienen algunos elementos son 8, 9 y 10 para poder hacer la distribución de acuerdo al grupo. ¿Qué significa lo que acabo de explicar? Si el elemento termina, y lo voy a considerar de acuerdo a esta configuración electrónica, 4S2, 3D6, 4S2, 3D7 y 4S2, 3D8, si nosotros contamos la cantidad de electrones que tienen los tres, aquí tenemos 8 electrones, acá tenemos 9 electrones y acá tienen 10. Cuando los elementos terminan en 8, 9 y 10 electrones, no existen los 9 y 10 electrones de valencia, porque recordemos que la cantidad de electrones máximas que puede tener el último nivel más externo son 8, asemejando a la cantidad de electrones que tienen los gases nobles, porque ellos, recordemos, siempre debemos recordar que ellos son los más estables porque tienen todos sus orbitales S y P completos. Por lo tanto, todo lo que analizamos es en función a ellos. Entonces, aquí tenemos 3 configuraciones diferentes de distintos elementos. Por lo tanto, si el elemento termina la configuración electrónica con 8 electrones, o también puede ser otro elemento que termine con 9 o con 10, dependiendo del número atómico de estos elementos, nosotros a estos 3 los vamos a reagrupar y le vamos a ubicar en el grupo 8B. Y es 8 por la cantidad de electrones máximas que puede tener este elemento, y es B porque termina la configuración en S y D. Pero si yo abarco 8B a los 3, no puedo clasificarlo a los 3 en el mismo grupo. Entonces aquí tenemos que hacer una subclasificación. Es decir, el elemento que termina con 8 electrones va a ubicarse en el grupo 8B, primera columna. El que termina con 9 electrones es 8B, segunda columna. Y el que termina en 10 electrones es 8B, tercera columna.
Por lo tanto, analizando la pregunta con Z26, que terminó en S2,3D6, estaríamos entonces en la primera clasificación con 8 electrones, por lo tanto ese elemento está localizado en el grupo 8B, primera columna, es decir, la alternativa C es la correcta.